propósito que lo que estamos buscando es animar a servir a Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A las personas que ya están entrando en eso que llamamos la tercera edad. Pero también para aquellos que no, abrir espacios para poder hacerlo, brindando soporte, dedicación y amor. Nuestro tema hoy es el anciano y su servicio a Dios. Cuenta la introducción allí. Cuenta que la hija de un anciano le pidió al pastor de la iglesia cristiana de su localidad que fuera a orar por su padre. Cuando llegó el pastor, encontró al hombre acostado con la cabeza apoyada sobre dos almohadas. Al lado de la cama había una silla desocupada. El pastor supuso que la hija del anciano le había avisado antes de su visita. Supongo que me ha estado esperando, anunció. Yo no esperaba a nadie, respondió el anciano. ¿Quién es usted? El pastor se presentó y explicó. Vi la silla desocupada y pensé que usted me estaba esperando. Ah, sí, la silla, contestó el hombre postrado en cama. ¿Me haría el favor de cerrar la puerta? El pastor, algo desconcertado, cerró la puerta. Nunca le he dicho esto a nadie, ni siquiera a mi hija, le dijo el anciano. Es que pasé casi toda la vida sin saber orar. Cuando iba a la iglesia, escuchaba al pastor hablar sobre la oración, pero no le hallaba sentido. Así que no llegué a orar, sino hasta hace unos 4 años, cuando mi mejor amigo me dijo, mira Juan, orar no es más que conversar con Cristo. Sugiero que hagas esto. Siéntate en una silla y pon otra silla enfrente de ti. Por la fe, ve a Cristo sentado en esa silla. Eso no tiene nada de extraño, porque Él prometió que estaría con nosotros siempre. Luego comienza a hablarle, así como me estás hablando a mí ahora mismo. Así que lo hice, y me gustó tanto que lo he estado haciendo un par de horas al día. Pero tengo cuidado de que mi hija no me vea, porque si me viera hablándole a una silla desocupada, pensaría que yo debiera estar en un manicomio. Al pastor le conmovió profundamente la historia y animó al anciano a que siguiera adelante. Después de elevar una oración a Dios por él, volvió a la iglesia. Habían pasado solo 2 días cuando recibió una llamada de la hija informándole que su padre acababa de morir. ¿Murió en paz?, le preguntó el pastor. Mi papá se veía muy tranquilo, pastor. Antes de que yo saliera de compras a las 2 de la tarde, me llamó para decirme que me amaba y me besó en la mejilla. 1 hora después, al regresar, lo encontré muerto. Pero había algo extraño. Parece que antes de morir, mi papá se inclinó y recostó la cabeza sobre la silla al lado de su cama. El pastor secó las lágrimas y dijo, qué hermoso sería si todos pudiéramos morir así. Lo cierto es que el deseo de ese pastor puede cumplirse también en nosotros algún día. Basta con que sigamos el ejemplo de aquel anciano, resolviendo desde hoy mantener una relación íntima con Dios mediante la oración. Cristo está a nuestro lado, esperando que iniciemos la conversación. He decidido empezar esta mañana con esta historia para reflexionar en 2 puntos que me parecen vitales antes de que comencemos. El primero de ellos, recordarnos que todos nosotros vamos hacia la vejez. Y que usted hoy, que se considera joven o más o menos joven, puede empezar a pavimentar lo que será su ancianidad. ¿Ok? Eso es lo primero que quiero que tenga en cuenta, en todo sentido. En todo sentido. Y lo segundo que quiero realzar es la impresionante intimidad que se puede tener con Dios por medio de la oración. Y esto llega a ser un ministerio en la vida de la persona adulta mayor. Eso quiero que lo tenga ahí en mente porque lo vamos a tocar el día de hoy. Entramos en materia. Proverbios 19:20. Lo primero que veremos esta mañana es que durante la vejez se puede aportar experiencia. Experiencia.
Las cosas se ven diferentes bajo el cristal de la experiencia. Proverbios 19, 20, ubíquelo, téngalo por ahí. Veamos las notitas, dice: la vida es un continuo caminar en el que nos vamos a topar con momentos difíciles, tiempos que requieren toma de decisiones. Regularmente, al encontrar obstáculos, tendemos a pensar que se puede hacer muy poco por encontrar una solución. Y en ocasiones hasta nos desanimamos. Pero, ¿qué tal si lo pensamos diferente? Suponga que hubiese personas que han vivido lo suficiente como para haber enfrentado estos momentos. Suponga que estas personas saben lo que se tiene que hacer. Suponga que estas personas han tomado decisiones y pueden validar con su experiencia lo que están diciendo. Pienso que un recurso así, en momentos de desesperación, sería muy valioso, ¿no le parece? ¿Qué tanto vale dicha experiencia? Vale mucho. En los trabajos regularmente, cuando una persona llega, se revisa su hoja de vida para determinar qué tanta experiencia tiene. La experiencia se paga muy bien. Saber exactamente qué es lo que hay que hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, haberse equivocado y haber enmendado, tiene un alto valor. Pero nosotros nos topamos hoy día que las personas recurren a otros recursos. Buscan en internet para ver cómo solucionar sus problemas. Preguntan a algunas personas más nobles que ellas, ¿qué será lo que se puede hacer? Cuando contamos con ese recurso que da la experiencia de los años para poder preguntar. Pero yo me temo mucho que en nuestra sociedad moderna, al anciano, a la anciana, se le desprecia. No se le ve de la forma correcta. En lugar de mirar a una persona que podría nutrirme con su experiencia, le veo más bien como a alguien que no puede aportarme mucho. Uno lo observa. A veces hay jóvenes que son incapaces de mostrar el mínimo respeto por las personas mayores. ¿Dónde se enseña eso? En casa. En casa se enseña eso. En casa. Es un deber que tenemos nosotros. No solo para las personas mayores de ahorita, sino para usted mismo. Por eso es que después vienen las desgracias que vienen. Padres abandonando, hijos abandonando a sus padres, por ahí. Hace poco leí una historia de una muchacha que llegó, dejó a su papá en una parada de buses y dijo, ya vengo, y se desapareció. Para nunca más volver. Como quien está dejando un gatito en un saco. ¿Verdad? Y uno dice, ¿de dónde pudo haber sacado semejante idea? Es en casa donde se tienen que trabajar estas cosas. Y siendo nosotros una iglesia donde hay gente de toda edad, pues es importante también que nos eduquemos como iglesia, que el adulto mayor tiene mucho que darle a la obra del Señor. Ahora, si además usted le suma que conforme pasa el tiempo, la población adulta mayor empieza a ser superior en número, todavía cobra más relevancia. Todavía cobra más relevancia. Yo haciendo así un escaneo rápido, veo que la población adulta mayor en esta congregación es significativa respecto al total. Entonces quiero que se saque de la cabeza ahorita la idea de esta frase maligna, equivocada, errónea, dañina. Esa frase que dice, es que ya ellos hicieron su parte y ahora les toca descansar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alguien que me baraje eso y que me diga qué significa exactamente descansar. Para algunas personas descansar significa tomar al adulto mayor y ponerlo como un adornito. Quédese aquí queditito. Y es como que esa persona es incapaz de hacer algo por el Señor. Cuando nosotros tenemos ejemplos, que se los voy a mostrar ahorita en la Biblia, de personas adultas mayores que sirvieron, y algunas de ellas tuvieron su mayor auge cuanto más se presentaba
Pero quiero que vayamos sacando eso de la cabeza, ¿ok? Vamos a Proverbios 19:20. Dice la Biblia, Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Observe que la porción leída, alguien está hablándole a otra persona y a esta persona se le pide como deber primordial escuchar. Se le dice que lo que va a escuchar son consejos y también correcciones, que debe recibir lo que se le da con la intención de seguirlo, llevarlo a la práctica y que si así lo hace, entonces se convertirá en una persona sabia. Es posible llegar a la madurez de edad con mucha sabiduría, lo que le estoy diciendo. Para aquellos que estamos en camino a, significa escuchen las reprensiones, escuche el consejo, sígalo. Ahora, ¿quién nos va a dar ese consejo? Sigamos leyendo. Esa es la cuestión de la que venimos hablando. Hay personas que por sus años caminando sobre esta tierra tienen toda la autoridad, el conocimiento y la sabiduría que solamente se adquieren por haber tenido un oído dócil y una práctica constante. No desaproveche eso. No lo desaproveche. No lo desaproveche. Yo disfruto mucho hablando con las personas adultas mayores. En ocasiones me gusta hacerles preguntas. Me gusta ver qué responden. Me gusta ver de qué manera ven ellos X situación. Porque aprendo. Porque a veces dan un enfoque que, digo yo, mira qué sencillo que lo resolvió. Disfruto cuando tengo que pedirle un consejo a un pastor ya anciano. Su manera de ver las cosas es otra. Totalmente, sin complicaciones. ¿Cuánto tiempo habría yo perdido que ahorré con solo preguntar a alguien que ya vivió y que ya pasó por esas cosas? Eso no lo podemos menospreciar, es lo que estoy tratando de decir. Porque tal vez usted diría, bueno, pero entonces que los adultos mayores hagan algo en la iglesia. Pero ¿cómo va a pasar eso? ¿Saben que hay algunos adultos mayores que a mí me han dicho en esta iglesia, no voy a cantar quiénes son, pero me han dicho, hermano, hay que hablarle a los jóvenes. No se dignan ni saludarlo a uno. Ajá. Es un cambio de actitud. Eso, y es lo que yo vengo a pedirle esta mañana. Porque si esta mañana estamos hablando de que la persona que ha llegado a su tercera edad puede servir a Dios, entonces la iglesia tiene que apoyarles para que así lo hagan. Otra vez, sáquese esa idea de que ya ellos jugaron, ahora me toca a mí. No, sáquese eso de la cabeza, ¿verdad? No hay tal cosa, no hay tal cosa. Hay suficiente espacio en la obra del Señor para trabajar, amén. Llevar la vida como Dios espera que la llevemos dará como resultado entonces, según ese versículo, una ancianidad que será de bendición para mi propia vida y para la vida de las personas a mi alrededor. Miremos un momento la forma en que la palabra de Dios lo plantea en Proverbios 16:31. Váyase un poquito más para atrás. Proverbios 16, pero ahora el versículo 31. Corona, dice, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Usted ve un anciano, que ha caminado en el camino de justicia, como hay muchos en esta congregación. A veces le diría, es como que portara una corona. Eso no dice de los jóvenes, por cierto. Eso no dice de la persona que está adulto ahorita. Solamente lo dice de las personas que han llegado ya a viejos. Entonces, si tuviéramos que poner ese versículo en una forma gráfica, deberíamos mandar que se le ponga corona a cada una de las personas que están aquí, que son de la tercera edad. Y tal vez usted diga, yo quiero una, y le digo, usted no. ¿Usted no? Ya, pero yo quiero una, yo participo. No, a usted no le toca. Porque
aquí dice que está reservada para las personas que han llegado a la vejez. Y es una corona honrosa. Una corona honrosa. Y debiéramos nosotros verlo de la misma manera. Hay una posición entonces honrosa para quien ha alcanzado la vejez y lo ha hecho transitando por el camino de justicia. Aquí hay una doble directriz que debe ser acatada. Hacemos una directriz que dice haga, ¿verdad? Vamos a ver qué es la doble directriz. Para todos nosotros tomar nota que en la actualidad debemos caminar en justicia para alcanzar esa honra futura. Esa es la nuestra. Camine en justicia. Camine en justicia. Yo he escuchado a algunas personas decir que las canas son señal de sabiduría. No, no es cierto. No es cierto, porque yo conozco viejos que son bien necios. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque el versículo nos lo acaba de aclarar. ¿Quiénes son los que alcanzan la sabiduría para tener esta corona de honra? Los que caminan en justicia. Entonces es una advertencia para nosotros que todavía no alcanzamos esa edad, diciéndonos: camine en justicia para que alcance una vejez de honra. Esa es la primera directriz. La segunda, para quienes ya llegaron a la vejez, reconocer que existe dicha honra y vivir en concordancia con ella. ¿Sí? ¿Sí, sí? Mis hermanos y mis hermanas, adultos mayores, usted tiene que vivir en concordancia con eso que dice ahí, porque eso lo dijo Dios. Y si Dios dijo que es una situación honrosa haber llegado a esa edad, viva usted así. No ande caminando como que se le perdió una moneda en el suelo, como quien está viviendo avergonzado, como quien piensa que desgracia haber llegado a esta edad, sino más bien como quien dice: qué bendición más grande que Dios me haya permitido tener esta corona de honra que me ha dado. Amén. Yo sé que a veces las enfermedades hacen que los días sean difíciles, y cuando se llega a la vejez hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Hay una pastilla para cada cosa. Y tal vez usted dice: no es muy grato vivir así. Recuerde que ha llegado usted a ostentar una corona de honra que Dios le ha dado. Viva a la altura de eso. En la ilustración número 1, hablando de personajes, la Biblia nos habla acerca de dos personajes que se convirtieron en consejeros del rey David. Uno de ellos, Ahitofel, no honró su posición de anciano, sino que se vendió al mejor postor y terminó acabando con su vida, se suicidó. El otro anciano se llamaba Usai, y él fue un fiel servidor y decidió honrar su posición, teniendo al final de la historia recompensa por ello. Usted puede leer la historia, ahí se la puse, está en 2 Samuel 17. ¿Qué es lo que estoy tratando de darle a entender con esto? Estoy tratando de darle a entender que usted puede aprovechar su experiencia, su sabiduría, para servir a Dios y ayudar a otras personas que están apenas empezando. Es lo que estoy tratando de decirle. Él le dejó esa historia, que es una historia muy bonita, de dos ancianos: un anciano que se creía muy carga y no le salió al final, y otro más humilde que Dios usó para preservar el reino del rey David. Segundo, durante la vejez se puede aportar tiempo. Hay un poco más de tiempo. Ahora usted dirá: ¿será que los días son más largos durante la vejez? No, son los mismos. Cuando hablamos de más tiempo, estamos dando a entender que no hay tanta ocupación, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. En nuestra sociedad, la persona que ya está anciana parece resultar un estorbo. Uno ve los anuncios en la televisión. ¿Qué es el anuncio en la televisión? Orientando a las nuevas generaciones a que pasen tiempo con las personas adultas mayores. Si le diéramos la vuelta a eso y más bien dijéramos: no, tiene sus años esta persona, pero aún puede hacer mucho por el Señor, y vamos a buscar la forma de que invierta ese tiempo, sería diferente, aún para la misma persona que ha llegado a la vejez. Dice allí: muchas personas piensan que al llegar a la vejez ya todo se ha terminado. Según su manera de pensar, ya el aporte principal se hizo mientras se era joven. Pero hay un error muy grave cuando se piensa de esa forma, porque sería el equivalente a aceptar que la vida de servicio a nuestro común Salvador solamente tiene vigencia en cierta época de la vida. Eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto. Uno no se pensiona en la obra del Señor. Uy, qué dicha, ya me pensioné, ya no tengo que servir. ¿Está escuchando? Ya no tengo que servir.
Estoy pensionado del Señor, ¿verdad? Claro, no hay pensiones de lujo como el Señor, ¿verdad? No, no funciona así, no hay pensiones de todo. Usted siempre está trabajando para el Señor. Usted dirá, pero es que ya yo no puedo aportar con mis manos, con mi fuerza. Pero ¿quién le dijo que ese es su aporte? Su aporte puede ser otro, en este caso el tiempo. Lo que observamos es muy distinto. Vemos que la Biblia nos anima, nos llama la atención respecto al paso del tiempo y lo que debería ocurrir con cada año que se acumula. Salmo 92 dice, enséñanos, ese es Dios, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Amén. Porque la vida va avanzando, va veloz. Y tenemos que entender cómo aprovechar el tiempo en cada etapa de la vida. Cuando somos niños, cuando somos jóvenes, cuando somos adultos, cuando somos adultos mayores. Cada momento. Dios comparó la vida con un día. Y nos habla del amanecer, luego nos habla del mediodía, del atardecer y del anochecer de la vida. Pero en cada una de esas etapas, siempre es posible hacer algo por el Señor. Siempre. Siempre. Y tenemos que estar hechos a esa idea. Hay varios aspectos que me gustaría analizar del Salmo 90:12 rápidamente. Primero, enséñanos, dice. La vida es toda una bendición que no tiene paralelo. Sin embargo, se nos escapa rápidamente. En Santiago, nuestro Señor nos indica que es como un poco de neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se va. Esa es la vida, dice Santiago 4:4. Es importante saber cómo aprovechar al máximo la vida. De ahí la necesidad de ser enseñados por Dios. Recordemos que en el tiempo del Señor, cada evento tiene su espacio reservado. Tanto Eclesiastés 3:1 como 11 nos dice eso. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué hay que hacer? Acomodar los tiempos de acuerdo a la agenda del Señor, no de acuerdo a su agenda. Una gran lección. Una gran lección para nosotros. Si estamos un día más en esta tierra, asegurémonos de estar haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Cada día. Es sencillo. A contar nuestros días. Es como si la Biblia nos pidiera que tengamos conciencia que cada día es importante. Que no debemos dejarlo pasar sin hacer exactamente lo que el Señor desea que hagamos. Asegúrese de hacer la voluntad de Dios aprovechando cada oportunidad. Eclesiastés 9:10 dice que cada cosa que se venga a la mano para hacer, hágala. Hágala conforme a sus fuerzas. No deje pasar la oportunidad. Vivimos en los tiempos finales de la humanidad. Es más necesario que nunca hacer un buen aprovechamiento del tiempo, como nos dice Efesios 5:16. Pueden ponérselo diferente. Usted no sabe el día de su muerte. Dios sí lo sabe. Usted no sabe si va a ser hoy. No sabe si va a ser mañana. Como dicen popularmente, usted no sabe si se va a comer el tamal o no. No lo sabe. Pero supongamos que a usted le dieran un saco lleno de boliches. Y cada una de esas bolitas representa un día. Y le dicen a usted, esos son todos los días que usted va a vivir de aquí en adelante. Y cada día que pasa le quitan una bolichita. Y usted va yendo como el saco y se va vaciando. Y usted dice, esto ya casi no pesa. Ya se está acercando la hora. ¿Qué haría? ¿Qué haría con esos días que le quedan? ¿Ah? ¿Los aprovecharía? Claro que los aprovecharía. Claro que tomaría decisiones. Claro que se volvería usted mucho más audaz en hacer algunas cosas. Y diría, esta decisión la he estado postergando, ya la voy a tomar porque se me está acabando el tiempo. ¿Cierto? Pero a veces pensamos que vivimos en esta tierra, como quien dijo, eternamente, y esta tierra no la vivimos así. Somos finitos, nos vamos a terminar en esta tierra. Y tenemos que recordar eso. Traer sabiduría. Alguien ha descrito la sabiduría como el disfrute de la práctica de la verdad. Dios en su palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso está en Proverbios 1:7. También nos indica que es de su boca que viene la sabiduría, Proverbios 2:6. Y que el que la provee a los que caminan rectamente, Proverbios 2:7. Tenemos que animarnos diariamente a procurar la sabiduría en nuestras vidas. ¿Vio qué decía? Disfrutar la verdad. Sabiduría no es vivir muchos años. Sabiduría es vivir esos años disfrutando la aplicación de la verdad. Y aquí está la verdad. Aquí. Usted practica este libro.
ahora que está joven o medianamente joven o ya en su vejez. Y usted va cada día que pasa trayendo mayor sabiduría a su vida. Cuando se alcanzan los años de la madurez, es también cuando se tiene la experiencia y el tiempo necesarios para poder colaborar más en el servicio a Dios. Un día un hombre me dijo: Ronnie, estoy muy contento porque ya me voy a pensionar, un profesor, y voy a fundar una iglesia. Siempre había tenido ese deseo en su corazón y se pensionó muy joven. Hoy ya es pastor y está aprovechando su tercera edad para traer almas a los pies del Señor Jesucristo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Uno habría pensado, ya no, hermano, ¿cómo me va a venir usted a decir ahora a los 50 años que usted va a hacer una iglesia? Ya no tiene fuerzas, ya no tiene esto, ya no tiene lo otro, y si no me interesa nada de eso, voy a hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón y Él verá qué hace. Y Dios le ha respaldado. Y una comunidad ha encontrado un lugar donde saber cómo llegar a los pies de Cristo y cómo crecer en Él. Porque alguien decidió pensar que su vejez podía ser pasada de una forma diferente. ¿Ok? Tomemos eso en consideración. Hay que dejar atrás las excusas que nos evitan participar en la obra más importante de la humanidad. Tal vez por eso la Biblia nos dice que ese tiempo debe verse como algo hermoso, un punto de la vida para dedicarlo al Señor. Vaya a Proverbios 20:29. Estamos en Proverbios, antes búsquelo ahí rápidamente para que lo pueda marcar en su Biblia. Marque. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Entonces no es la gloria de los ancianos, ¿cierto? No andes poniendo excusas que yo no tengo fuerza. Es que nadie se la está pidiendo. Nadie le está diciendo que tienen que tener fuerzas, ¿verdad? La Biblia le está eximiendo a ustedes esa responsabilidad. Es que yo no puedo levantar cosas. Nadie le está pidiendo que haga eso. ¿Quiénes están para eso? Los jóvenes. Ahí dice. Esa es la gloria de ellos. Es más, se sienten contentos haciéndolo. Dejen que yo lo haga. Esa es su parte. Ahora, ¿cuál es la suya? Sigamos leyendo. Y la hermosura de los ancianos es su vejez. Otra vez nos llama la atención a que esto es hermoso. Vean qué interesante. Lo que tal vez usted llama que desgracia, que aquí, que allá, él dice es hermoso. Es hermoso haber llegado a ese tiempo. Es hermoso tener disponibilidad de tiempo. En un mundo loco como el de hoy día, nadie tiene tiempo. Todo el mundo está ocupado. Hay algo que hacer siempre. Y usted en la tercera edad dice, no, yo tengo tiempo. ¿Qué puedo hacer con todo este tiempo que tengo? Más bien le digo, ¿qué no podría hacer? Tantas cosas que se pueden hacer. Pero usted tiene que cambiar la perspectiva y decir, he llegado a un tiempo que la Biblia dice que es hermoso. La Biblia lo dice. No dice eso de otro tiempo, lo dice de la vejez. Es hermoso. Tercero, durante la vejez se puede aportar oración continua. Este me encanta. Si hay un ministerio en el que debiese haber personas de la tercera edad encabezándolo, es el ministerio de la oración. Cuando yo hablo a personas y esas personas les pido que oren, de hecho nosotros tenemos un chat de oración, es la cláusula publicitaria del mensaje. Tenemos un chat de oración para el Ministerio Luz de Esperanza. Y podría animarme a decir que el 80, tal vez el 90% de los que están ahí son ancianos. Yo me siento respaldado, sabiendo que hay personas ancianas ahí que están orando por nosotros. Cuando una persona anciana dice, voy a orar por ustedes, yo me siento contento porque yo sé que lo va a hacer. Yo sé que lo va a hacer. Y a veces uno ni siquiera ocupa decirles. Uno se aparece, como por ejemplo en la iglesia, y alguna persona dice, hermano, ¿cómo le fue con tal cosa? Hemos estado orando mucho por usted. Dice, wow. Eso se siente muy bien. Y uno dice, con razón salió tan bien. ¿Verdad? Había oraciones que estaban ahí de por medio. Es un ministerio para el que la persona adulta mayor está hecha. Una de las labores que tiene mayor impacto en la vida espiritual de una persona es la oración. Amén. ¿Estamos claros en eso?
Ella sirve para todo: tener paz, lograr afinar el pensamiento, tomar decisiones, amparar procesos, mantenerse fuerte contra la tentación, etc. No obstante lo anterior, también tenemos que ver en la oración una herramienta extremadamente útil en el servicio a Dios. Debido a que durante la ancianidad hay más tiempo disponible, también se espera que la madurez haya impactado esta importante área, justamente con el fin de aprovecharlo al máximo para orar. Esa es una de las actividades de mayor peso. Una iglesia que tiene ancianos que oran es también una iglesia fuerte. Amén. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Y a veces uno se pone a ver eso que le decía, ese menosprecio que a veces hay. Y a veces en las iglesias la gente piensa que todo está saliendo bien por el trabajo de cualquiera menos el del anciano. Y es al revés. Gracias a que hay rodillas de gente adulta mayor que se comprometió con orar y que ora fervientemente todo el tiempo, se experimentan grandes bendiciones en las iglesias. Yo deseara decirle que todo el mundo debiera hacerlo, pero yo sé que la realidad es muy otra. Yo lo sé. Entonces vengo a decirle esta mañana que usted puede hacer la diferencia, y la está haciendo por medio de la oración. Por medio de la oración. Uno de los grandes comandantes y guerreros de nuestra era decía: yo no le temo a un ejército bien armado, yo le temo a un grupo de personas de rodillas orando. ¿Lo decía? Y es cierto, es cierto. Vamos a tomar un ejemplo, el ejemplo de Ana en la presentación del Señor Jesucristo en el templo. Lucas 2:37 nos narra esa historia. Dice: y era viuda, Ana, ¿verdad? Hacía 84 años. Y se lo puse en negrita ahí las hojitas. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. ¿Qué le parece? ¿Qué dice que hacía Ana? ¿Qué hacía? Oraba y ayunaba. ¿Y cómo llama Dios a eso? ¿Cómo lo llama? Lo llama servicio. Ah, es que yo no sirvo en la iglesia. ¿En serio? ¿En serio está pensando así? ¿En serio usted piensa que servir se trata de solo lo que se puede hacer físicamente? Llevar esta silla de acá para allá. Aquí dice que esta señora ayunaba y oraba. Y Dios dice, ella estaba sirviendo. Y servía más que muchos, porque dice que lo hacía de noche y de día. Ajá. Tiempo completo la señora, ¿ve? Y el Señor Jesús dijo: bueno, van a presentarme en el templo. Estoy en este cuerpecito de bebé, ¿verdad? Entonces este cuerpecito de bebé me van a ir a presentar al templo. Sí, bueno, necesitamos escoger quiénes serán los beneficiados, a quienes les voy a dar el privilegio de saber que este día llegó. Y escogió dos ancianos. Dos ancianos fueron los que escogió. Ella fue uno. Ella fue una de las escogidas para recibir esa bendición. ¿Lo ve? ¿Ve cómo funciona? Deténgase a pensar qué importante labor la que realizaba esta señora anciana a favor de la obra de Dios. Es un excelente ministerio para el que vale la pena organizarse y de gran impacto espiritual. Quienes ya han alcanzado la vejez tienen el deber de ejercerlo en una forma particular, como un servicio. Y quienes estamos alrededor tenemos el deber de animarles a llevar adelante tan importante función. Ánimo. Yo le estoy animando a usted hoy. Y le estoy diciendo, es un ministerio que usted puede hacer, una forma en la que usted puede servir. Nuevamente observe este ministerio en acción específicamente. Enfóquese en lo que la Biblia nos dice respecto a la diligencia y la constancia en la oración en 1 Timoteo 5:5. Otra vez hablando de una persona anciana. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, escuche, espera en Dios. Y es que diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Amén. Amén. ¿Cómo podré sentirme yo como servidor de Dios cuando escucho a una persona anciana decir: yo oro por usted todo el tiempo? Yo me siento genial, me siento protegido.
siento que ha sido esta persona muy buena conmigo, muy buena con mi familia, muy buena con el ministerio y la obra del Señor, porque pudiendo estar haciendo otras cosas, ha decidido pedir las bendiciones de Dios para que su obra siga adelante. Amén. Es un gran ministerio. Se trata entonces de un aprovechamiento del tiempo en la oración, verla como una manera de servir al Señor. Es deber de la iglesia animar, también lo es de la familia, con el fin de hacer una realidad el tener personas ancianas dedicadas a la oración. Reconozcamos la importancia de un ministerio de este calibre y ayudemos. Promovamos espacios y personas para llevarlo a cabo en una forma específica. Hay hogares donde el abuelo o la abuela va a orar y no tenemos ni siquiera la decencia de hacer el silencio necesario para que lo hagan. Sí, claro. Ahí está el chiquito, la chiquita jugando en el tele a todo volumen. Y alguien está haciendo una labor espiritual de gran peso, pero nosotros no somos para decirle, hey, ¿puedes bajar eso? No es que tu abuelo está orando, es que tu abuela está orando. Es muy importante orar. Más importante que lo que estás haciendo ahí en el tele ahorita, así que hazme el favor. Porque no lo vemos importante. Y yo deseo que hoy usted lo empiece a ver importante. Porque ese es el ministerio, esa es la labor, es el servicio a Dios que está haciendo esta persona. Es importante. Oraciones de un anciano, le puse ahí otro anciano. La Biblia nos relata la historia de un dignatario judío llamado Daniel. Nos cuenta acerca de su vida de oración, cómo a pesar de las limitaciones de tiempo por sus labores en el gobierno, oraba 3 veces al día. También nos dice que siendo anciano, fue lanzado a un foso con leones. Se calcula que habrá tenido Daniel entre 88 y 92 años en ese momento del tiempo. Pero desde ese lugar mantuvo firme su comunión con Dios y salió ileso. El ministerio de la oración es de excesiva importancia para una iglesia. Por favor, no lo olvidemos. No lo olvidemos. Y le reto a usted, anciano, anciana, le reto, ahí con su pastor. El pastor, nos estamos organizando para orar fervientemente por la obra del Señor. Amén por eso. Amén. ¿Usted espera que alguien más lo va a hacer? Usted lo va a hacer. Es un ministerio, más que cualquier otro. Y por último, durante la vejez se puede aportar soporte, ayuda. Ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? De todo tipo. De todo tipo. ¿Quién fue la persona que más dio en aquella ocasión? Cuando el Señor ve entrar gente, está entrando gente al templo y están ofrendando un montón. Una viuda, pobre, solitaria, quizás de esas que dice la Biblia que ayunaba y oraba, dejando sus moneditas ahí. Y el Señor Jesús dice, voy a honrar esa ofrenda, voy a honrar esa ofrenda. Es una ofrenda diferente a otras, ha sido dada con fe, es diferente. Desde ahí nosotros podemos ver que la labor de la persona adulta mayor llega aún hasta niveles sacrificiales. Por cierto, ancianos y ancianas, Dios le va a bendecir por eso. Usted está haciendo tesoros en el cielo. Amén. Acostúmbrese a hacer tesoros en el cielo. Acostúmbrese. Porque va a llegar el día cuando este mundo se le va a terminar a usted y lo que va a quedar es lo que usted hizo en el cielo. ¿Qué hizo aquí? No. Eso se va. Se va. Nada de eso se lleva usted. Momentos muy duros pueden venir a la vida y en ellos se requiere de ayuda y comprensión. Las personas ancianas no solamente han experimentado muchas pruebas a lo largo de su vida, sino que también han visto la mano poderosa de Dios actuando en su beneficio. Por eso hay vitalidad espiritual reservada para quienes permanecen en activo, buscando la manera de colaborar en la obra de Dios. Presta atención que en la siguiente porción bíblica tenemos una revitalización extraordinaria que culmina con el propósito supremo de continuar dando soporte a la obra más importante de todas. Aún en la vejez fructificarán. Amén. Amén. Una promesa.
para los que confían en el Señor. Aún en la vejez fructificarán, es decir, siguen dando fruto. No se ha acabado el fruto, siguen dando. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Ve para qué? Para seguir la obra del ministerio. Con toda claridad también lo presenta el apóstol Pablo, cuando nos habla respecto al proceso de envejecer y nos hace ver que el decaimiento físico es natural que se dé. Pero también nos anima cuando nos indica que espiritualmente podemos seguir aún más victoriosos. Vea esto. Por tanto, no desmayamos. 2 Corintios 4, 16 al 18. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es decir, nos vamos envejeciendo, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Amén. ¿Ve usted las cosas que no se ven? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué contradicción más extraña? ¿Cómo va a ver uno lo que no se ve? Con los ojos de la fe. Un día yo estaba orando y yo le decía a Dios: Señor, es muy posible que yo no conozca muchos lugares en esta tierra mientras viva. Pues es muy posible que no visite muchos lugares y sea llamado a tu presencia sin conocer algunos que me hubiera interesado conocer. Pero llegará el día en que por 1000 años tú vas a reinar. Y ahí sí que voy a conocerlos todos. Llegará ese día. El día de la premiación. El día en el que usted va a escuchar: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O no va a escucharlo. Y ahí sí que va a ser diferente. Ahí sí que va a ser diferente. No se guíe por lo que hay aquí. No se guíe por lo que hay aquí. Esa es la peor de las pérdidas que usted puede tener. Haga tesoros en el cielo. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy día de personas que estén dispuestas a dar soporte en la obra de Dios? Esto se traducirá en algunas ocasiones en prestar un servicio específico, también en acompañar o en participar aportando todo lo que se pueda. Para aquellos que servimos en la obra de Dios, escuche esto: es de mucho regocijo y de gran valor saber que las personas ancianas están a nuestro lado cuando llevamos a cabo una labor tan relevante como la expansión del Evangelio. Lo tomamos muy en serio, mis hermanos. Nunca menosprecio lo que una persona mayor puede hacer por la obra de Dios. Usted se va a sorprender de la clase de soporte que pueden brindar y de la efectividad que eso significa. Se va a sorprender. Termino diciendo: en el valle había una batalla de dimensiones épicas. Un ejército se enfrentaba a otro. En este caso era Israel contra Amalek. Uno estaba desarmado y el otro con su artillería en orden. Claro que la batalla era desventajosa, razón por la que Moisés subió a orar al monte. Lo acompañaron Aarón y Hur, todos ancianos. Notaron que mientras Moisés oraba con sus manos en alto, Israel ganaba. Pero cuando por motivos de cansancio bajaba las manos, Israel retrocedía. Se dieron a la tarea de traer soporte a los brazos de Moisés, pero no podían tenerle mucho tiempo en esa posición. Decidieron entonces que mejor el siervo de Dios se sentara, y así ellos podrían tener sus manos en alto. Aquel día hubo una contundente victoria para el ejército de Israel, y todo se fraguó desde la tranquila montaña de oración. Desde ahí, desde la sencillez de la oración, Dios trajo la victoria. En conclusión, nunca menosprecie el trabajo que una persona anciana puede hacer. Todo lo contrario, motívele y dele todo su respaldo. Recordemos que tienen mucho que aportar en cuanto a experiencia, tiempo, oración y soporte. Yo me sentiré muy contento si al finalizar esta enseñanza, al menos usted dice: